La lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de lavapiés, convirtiendo los charcos en pequeños espejos que reflejaban el cielo gris de Madrid. Lucía Navarro ajustó nerviosamente los botones de las mangas de su cardigan color crema, un gesto involuntario que siempre traicionaba su ansiedad. El vestido vintage que había elegido para el casamiento de su hermana comenzaba a humedecerse, y sus zapatos de tacón resonaban contra el pavimento mientras buscaba desesperadamente el coche de alquiler que había pedido. Seat León negro, matrícula 489 KLM, murmuró para sí misma, mientras las gotas de lluvia empañaban sus gafas de lectura. Sus dedos, que aún sostenían la antigua pluma estilográfica de su abuelo, temblaban ligeramente. No era solo por el frío, era el pensamiento de enfrentarse a todos en la boda. Las preguntas incómodas sobre su compromiso roto, las miradas de lástima, los susurros. A través de la cortina de lluvia, distinguió un Seat León negro, estacionado exactamente donde la aplicación indicaba. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta trasera y se deslizó dentro, agradecida por el refugio del aguacero. «Gracias por esperar. Voy a la iglesia de San Cayetano, por favor», dijo mientras se quitaba las gafas empañadas. «Me temo que este no es tu coche de alquiler», respondió una voz masculina con un ligero acento catalán. Lucía se congeló. Al levantar la vista, se encontró con unos ojos oscuros que la observaban desde el espejo retrovisor. No era el conductor que esperaba, sino un hombre joven con el cabello recogido en un moño bajo y una sonrisa que contenía igual partes de diversión y curiosidad. «Lo siento muchísimo», exclamó Lucía, sintiendo que el rubor le subía por el cuello. Sus dedos comenzaron automáticamente a jugar con los botones de su manga. «¡Qué vergüenza! Yo debería irme». «Espera», dijo él, girándose en su asiento. «Soy Javier, y por casualidad también voy hacia San Cayetano. Trabajo como conductor voluntario para personas mayores y tengo que recoger a doña Carmen para llevarla a misa. Si quieres, puedo dejarte de paso». Lucía dudó. Su parte racional le decía que debería salir y esperar su coche asignado, pero algo en la calidez de la sonrisa de Javier y el sonido suave de Mediterráneo, de Serrat que salía de los altavoces, la hizo quedarse. «Soy Lucía», respondió finalmente, guardando su pluma en el bolso. El aroma sutil de Loewe Esencia flotaba en el aire del coche, mezclándose con el olor a lluvia que se colaba por las ventanas. «¿Vas a la boda de los Navarro?», preguntó Javier mientras arrancaba el coche. «Sí, es la boda de mi hermana», respondió ella, mordiéndose el labio inferior. «Ah, entonces, eres la hermana mayor, la editora», dijo él, como si hubiera resuelto un puzzle. Ante la mirada sorprendida de Lucía, añadió: «Doña Carmen conoce a todo el mundo en el barrio. Me ha hablado de las hermanas Navarro». Un trueno retumbó en la distancia, y Lucía observó cómo las gotas de lluvia dibujaban patrones en la ventanilla. Por alguna razón, se encontró contándole a este extraño lo que no le había dicho a nadie más. «¿Sabes? Es la primera vez que veré a mi ex prometido desde que todo terminó. Estará allí con ella, con mi antigua mejor amiga». Javier la miró a través del espejo, y algo en su expresión cambió. «¿Puedo hacerte una propuesta algo loca? ¿Y si fingiéramos ser pareja?», soltó Javier, mientras giraba en la esquina de la calle Toledo. La lluvia seguía golpeando el parabrisas con un ritmo constante, como si marcara los latidos acelerados del corazón de Lucía. «¿Qué?», respondió ella, ajustándose las gafas nerviosamente. El aroma de su agua fresca de rosas se mezclaba con el olor a cuero del asiento, creando una atmósfera extrañamente íntima. «Piénsalo», continuó él, mientras detenía el coche frente a un edificio antiguo para recoger a doña Carmen. «Tú necesitas evitar las miradas de lástima y las preguntas incómodas. Bueno, digamos que me vendría bien una distracción de mis propios fantasmas». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta del copiloto se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una señora elegante de unos 80 años. «Javier, mi ángel». «Y vaya, ¿quién es esta preciosidad?». «Doña Carmen, le presento a Lucía», dijo Javier con una sonrisa cálida. «Mi acompañante para la boda de su hermana». Lucía abrió la boca para protestar, pero se encontró con la mirada traviesa de Javier en el espejo retrovisor y por primera vez en meses sintió una chispa de algo parecido a la aventura en su pecho. «¡Ay, qué alegría!»,
Ya era hora de que nuestra Lucía encontrara a alguien especial después de ese desgraciado de... Doña Carmen se interrumpió al ver la expresión de Lucía. Perdona, cariño, ya sabes que en este barrio las noticias vuelan. El coche avanzaba lentamente por las calles mojadas, mientras doña Carmen llenaba el silencio con historias sobre el barrio. Lucía observaba a Javier a través del espejo, notando cómo sus manos, con pequeños callos en los dedos que delataban años tocando guitarra, se movían con seguridad sobre el volante. «¿Por qué haces esto?», susurró Lucía cuando doña Carmen se distrajo mirando por la ventana. «La verdad», respondió él en voz baja. «Hace un año, durante mi último concierto en Barcelona, tuve un ataque de pánico en el camerino. Mi madre acababa de fallecer y yo simplemente me rompí. Desde entonces, intento hacer cosas que me saquen de mi zona de confort. Ayudar a otros me ayuda a mí». Algo en la vulnerabilidad de su confesión tocó una fibra sensible en Lucía. Ella, que guardaba sus propias heridas tan celosamente, reconoció en él a alguien que entendía el peso de los secretos. «Solo será este fin de semana», añadió Javier, «sin compromisos, sin expectativas. Solo dos personas ayudándose mutuamente a atravesar momentos difíciles». Lucía miró por la ventana, observando cómo las calles de Lavapiés iban quedando atrás. A lo lejos, las torres de la iglesia de San Cayetano comenzaban a dibujarse contra el cielo gris. En unas horas, su hermana Sofía caminaría hacia el altar, radiante y segura como siempre, y allí estaría él, su ex prometido, con la mujer que había destrozado su confianza. «De acuerdo», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma, «pero necesitamos establecer algunas reglas». «Por supuesto», sonrió Javier. «Primera regla, nada de besos», respondió ella rápidamente, sintiendo cómo se sonrojaba. «Agreed», asintió él en inglés, con un brillo divertido en los ojos. «Segunda regla, necesitamos una historia creíble». «¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos?» «Déjame eso a mí», interrumpió doña Carmen, quien aparentemente había estado escuchando toda la conversación. «Nadie conoce mejor las historias de amor del barrio que yo. Y créeme, querida, a veces las mejores historias comienzan con una mentira piadosa». Mientras el coche se detenía frente a la iglesia, Lucía vio a través de la lluvia la figura de su hermana Sofía, esperando bajo el pórtico. Su mirada ansiosa sugería que guardaba algo más que los nervios propios de una novia. «¿Lista?», preguntó Javier, ofreciéndole un paraguas mientras salían del coche. «No», respondió Lucía honestamente, «pero supongo que eso es parte de la aventura, ¿no?». El vestíbulo de la iglesia olía a flores frescas y a incienso. Sofía, con su bata de seda y el maquillaje a medio hacer, arrastró a Lucía hacia un rincón apartado tan pronto como la vio entrar. Sus ojos, perfectamente delineados incluso en medio del caos preboda, se clavaron en Javier, que se había quedado atrás ayudando a doña Carmen. «¿Quién es él?», susurró Sofía, jugueteando nerviosamente con la pequeña luna tatuada en su tobillo. «¿Y por qué doña Carmen lo mira como si fuera su nieto perdido?». «Es complicado», respondió Lucía, sintiendo el peso de la mentira antes incluso de comenzarla. «Es alguien especial». Sofía la estudió por un momento, y Lucía reconoció en su mirada esa intuición aguda que siempre había caracterizado a su hermana menor. «Lu, hay algo que necesito decirte antes de que empiece la ceremonia. Sobre Miguel y...». «No», la interrumpió Lucía bruscamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la mención de su exprometido. «Hoy es tu día, Sophie. No quiero hablar de él, pero es importante», insistió Sofía, mordiéndose el labio perfectamente pintado de rosa. La música de Rosalía que sonaba desde su teléfono, donde una maquilladora esperaba para terminar su trabajo, parecía extrañamente discordante con la tensión del momento. Antes de que pudiera continuar, la voz de Javier resonó cerca. «¿Me permites robarme a tu hermana un momento? Doña Carmen insiste en que probemos las croquetas antes de que lleguen los demás invitados». Sofía parpadeó sorprendida ante la naturalidad con la que Javier se acercó a Lucía, rozando suavemente su brazo en un gesto que parecía íntimo y familiar. «Por supuesto», respondió aunque sus ojos decían otra cosa. «Pero Lu, necesitamos hablar después». En la pequeña sala parroquial, donde las bandejas de aperitivos esperaban a los invitados, doña Carmen orquestaba su pequeña conspiración. «Llevan 3 meses juntos», declaró con autoridad mientras les servía croquetas. «Se conocieron en la librería del barrio
cuando Javier buscaba partituras antiguas de guitarra, y Lucía estaba editando una antología de poesía contemporánea, añadió Javier, siguiéndole el juego con una sonrisa que hacía brillar sus ojos oscuros. Es bastante creíble, admitió Lucía, sorprendida por lo fácil que resultaba imaginar ese primer encuentro ficticio. La mejor mentira es la que podría haber sido verdad, cariño, sentenció doña Carmen con un guiño. El sonido de voces acercándose interrumpió su pequeña conspiración. Lucía reconoció inmediatamente una de ellas. Miguel. Su risa, mezclada con la de Clara, su antigua mejor amiga, hizo que se le revolviera el estómago. «Respira», susurró Javier, acercándose lo suficiente para que ella pudiera percibir el aroma a aloe esencia. «Estoy aquí». Y entonces entraron. Miguel, tan elegante como siempre en su traje gris, se detuvo en seco al verla. Clara, a su lado, palideció visiblemente bajo su perfecto maquillaje, pero fue la reacción de Javier la que sorprendió a todos. Sus ojos se abrieron con reconocimiento al ver a Clara, y por un momento, un destello de algo, dolor, sorpresa, cruzó su rostro. «Javier», la voz de Clara sonaba incrédula. «¿Qué haces aquí?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. Desde el otro lado de la sala, Sofía observaba la escena con una expresión de quien acaba de ver confirmados sus peores temores. Su mano se cerró instintivamente alrededor de su teléfono, donde guardaba un secreto que ya no podría contener por mucho más tiempo. Doña Carmen, perpetua observadora de dramas humanos, murmuró algo que sonaba sospechosamente a «¡ay, madre mía!», mientras se santiguaba discretamente. La tensión en la sala parroquial podría cortarse con un cuchillo. El sonido distante del organista ensayando la marcha nupcial creaba un contraste casi irónico con el drama que se desarrollaba entre los presentes. «Clara era la vocalista de mi banda en Barcelona», explicó Javier, su voz controlada pero con un temblor apenas perceptible. Sus dedos se movieron instintivamente hacia la tatuaje de coordenadas en su brazo, un gesto que Lucía notó por primera vez que hacía cuando estaba nervioso. «El mundo es un pañuelo», comentó Miguel, intentando sonar casual mientras su mirada saltaba entre Lucía y Javier. «No sabía que estabas. ¿Sabe ustedes? Hay muchas cosas que no sabes», interrumpió Lucía, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. La pluma estilográfica de su abuelo en su bolsillo parecía pesar una tonelada, como si todas las cartas no escritas a personajes de ficción ahora exigieran ser reales. Doña Carmen, demostrando una vez más su impecable sentido de la oportunidad, comenzó a empujar a la gente hacia la iglesia. «Venga, que la ceremonia está por empezar. Dejemos que los novios se preparen». En medio del movimiento general, Sofía agarró la mano de Lucía. «Necesito mostrarte algo», susurró, su rostro más serio de lo que Lucía jamás había visto. «En el confesionario, ahora no. Sophie, tu maquillaje». «Al diablo el maquillaje», cortó Sofía, arrastrando a su hermana hacia el antiguo confesionario de madera. El aroma a incienso se intensificaba en ese rincón de la iglesia. Javier dio un paso para seguirlas, pero Clara lo detuvo. «Tenemos que hablar», dijo ella, su perfecto acento catalán teñido de urgencia. En la intimidad del confesionario, Sofía sacó su teléfono. Sus manos temblaban mientras buscaba algo. «Lo siento, Lu. Debí mostrarte esto hace meses». Era un mensaje de texto, de Clara, para Miguel, fechado 3 días antes de que Lucía descubriera la infidelidad. «No puedo seguir con esto», leyó Lucía en voz alta, sus ojos fijos en la pantalla. «Lo de Barcelona fue un error. Javier nunca me perdonará. Y Lucía, ella merece saberlo». Las palabras parecían bailar frente a sus ojos. Barcelona, Javier, Clara. Todo conectaba de una manera que hacía que su cabeza diera vueltas. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «Clara me lo envió por error», respondió Sofía, jugando nerviosamente con su tatuaje de luna. Pensó que era un mensaje para su hermana. «Cuando me di cuenta de lo que significaba, yo no supe qué hacer». Mientras tanto, en el pasillo de la iglesia, Javier enfrentaba sus propios demonios. «Lo que pasó en Barcelona», comenzó Clara. «No fue solo el beso», cortó Javier, su voz baja pero intensa.
Fue que desapareciste. La noche que mi madre... Cuando más necesitaba a mi amiga, tú simplemente te fuiste. Y encontré a Miguel, completó Clara, la culpa evidente en su rostro. Todo se conectó de la peor manera posible. El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Era Miguel, su expresión una mezcla de preocupación y algo más oscuro. Las hermanas Navarro guardan más secretos de los que pensamos, dijo Mace mostrándoles su propio teléfono. En la pantalla, una notificación de Instagram mostraba una foto antigua. Javier y Clara en un escenario, compartiendo micrófono, sus rostros muy cerca. El pie de foto, publicado por un antiguo compañero de banda, decía, recordando los viejos tiempos. La química era innegable. En ese momento, Lucía emergió del confesionario. Sus ojos, aunque húmedos, brillaban con una determinación nueva. Se detuvo frente al trío, sosteniendo el teléfono de Sofía como un escudo. Creo, dijo con voz clara, que todos tenemos algunas explicaciones que dar. Los últimos rayos del sol de la tarde se filtraban por los vitrales de la iglesia, bañando el pasillo en una luz dorada que hacía brillar las motas de polvo como estrellas diminutas. El tiempo parecía haberse detenido en San Cayetano, mientras 4 personas se enfrentaban a verdades largo tiempo enterradas. Empecemos por el principio, dijo Lucía, su voz más firme de lo que se sentía. El aroma de su agua fresca de rosas se mezclaba con el incienso de la iglesia, creando una atmósfera casi onírica. Barcelona, ¿qué pasó realmente? Javier se apoyó contra una columna, sus ojos fijos en las sombras que bailaban en el suelo. Era el último concierto antes de que mi madre enfermara gravemente. Clara y yo teníamos una conexión especial en el escenario. Esa noche, después del show, nos besamos, completó Clara, su voz apenas un susurro. Fue un momento de debilidad. Al día siguiente, la madre de Javier falleció, cortó Javier, su mano inconscientemente tocando las coordenadas tatuadas en su brazo. Y tú desapareciste. Sin una palabra, sin una explicación. Me enteré después que habías venido a Madrid. Miguel, que había permanecido inusualmente silencioso, dio un paso adelante. La conocí en una exposición de arte. Nunca mencionó Barcelona, ni la banda, ni Pooh, ni a Javier, completó Lucía, las piezas encajando como un cruel rompecabezas. Pero sabías que era mi mejor amiga cuando empezaste algo con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde algún lugar de la iglesia, la voz de doña Carmen se escuchaba dando instrucciones para la ceremonia, ajena al drama que se desarrollaba en el pasillo lateral. Lo que no entiendo, continuó Lucía, sus dedos jugando nerviosamente con la pluma de su abuelo, es por qué mantener todo en secreto. ¿Por qué no simplemente decir la verdad? La interrumpió Sofía, que había estado observando todo desde la puerta del confesionario. Su vestido de novia, a medio poner, le daba un aire extrañamente vulnerable, porque la verdad duele más que la mentira. ¿No es así, Clara? Clara palideció visiblemente. ¿Qué quieres decir? El mensaje, respondió Sofía, acercándose a su hermana. El que me enviaste por error no solo mencionaba a Javier y Barcelona. Había más, ¿verdad? Sophie, advirtió Clara, pero era demasiado tarde. Estabas embarazada, soltó Sofía, cuando dejaste Barcelona, cuando conociste a Miguel, cuando destruiste el compromiso de mi hermana. El sonido de algo cayendo hizo que todos se giraran. Era el ramo de novia de Sofía, las flores blancas desperdigadas por el suelo de mármol, como secretos finalmente revelados. Javier se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock. ¿Qué? Lo perdí, susurró Clara, lágrimas corriendo por sus mejillas. A las pocas semanas, no sabía si era tuyo o... No pude enfrentarlo, no pude enfrentar nada. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todas las noches que había pasado escribiendo cartas a personajes de ficción, buscando respuestas en historias inventadas, cuando la realidad era más compleja que cualquier novela. Por eso te fuiste con Miguel, dijo finalmente, su voz extrañamente calmada. Necesitabas escapar de todo, y te utilizó como pantalla, añadió Sofía, su tono protector. Mi propia boda se ha convertido en el escenario de todas las verdades que intentamos enterrar. En ese momento, el organista comenzó a tocar los primeros acordes de la marcha nupcial. El sonido reverberó por las paredes de piedra, recordándoles que el mundo seguía girando fuera de su pequeña burbuja de confesiones.
Tu boda, murmuró Lucía, mirando a su hermana. Dios mío, Sophie, lo siento tanto. Pero Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. No lo sientas. Quizás esto es exactamente lo que todos necesitábamos. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente se movió. Sus ojos encontraron los de Lucía, y en ellos había una mezcla de dolor y algo más, algo que parecía esperanza. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo suavemente. Vinimos aquí pretendiendo ser una pareja, y en medio de todas estas verdades, eres la única persona que ha sido completamente honesta conmigo desde el principio. La ceremonia transcurrió como un sueño borroso. Mientras Sofía caminaba radiante hacia el altar, Lucía permanecía en su lugar, consciente del calor de Javier a su lado en el banco de la iglesia. El aroma familiar de Loewe esencia se mezclaba con el incienso, creando una burbuja íntima en medio del caos emocional. «Necesito aire», susurró Lucía tan pronto como la ceremonia terminó. Sin esperar respuesta, se escabulló por una puerta lateral que daba a un pequeño jardín claustral. El cielo de Madrid comenzaba a teñirse de naranja y violeta, y el aire húmedo después de la lluvia llevaba el aroma de los jazmines que trepaban por las paredes antiguas. Lucía se sentó en un banco de piedra, sacando automáticamente su pluma estilográfica y una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. «¿A quién le escribes esta vez?», la voz de Javier la sobresaltó. No lo había oído acercarse. «A nadie», respondió ella, cerrando la libreta. «O a mí misma, quizás». Javier se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. En sus manos sostenía algo que Lucía no había notado antes, una vieja guitarra española que debía pertenecer a la parroquia. «¿Sabes? Después de lo de Barcelona, dejé de tocar en público», dijo él, sus dedos acariciando suavemente las cuerdas. «Solo lo hago en las residencias de ancianos, donde nadie espera perfección, solo honestidad». «¿Por qué me lo cuentas?», preguntó Lucía, aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. «Porque eres la primera persona en mucho tiempo que me hace querer tocar de verdad», respondió él, comenzando a rasguear suavemente los acordes de Mediterráneo. La melodía flotó en el aire del atardecer, mezclándose con el sonido lejano de la celebración que comenzaba en el salón parroquial. Lucía reconoció la canción al instante, la misma que sonaba en el coche cuando se conocieron apenas unas horas antes. «Todo esto es una locura», murmuró ella, más para sí misma que para él. «Esta mañana era solo otro día tratando de sobrevivir a la boda de mi hermana. ¿Y ahora? ¿Y ahora?», preguntó Javier, sus dedos nunca dejando de tocar. «Ahora entiendo por qué siempre escribo cartas a personajes de ficción», sonrió ella débilmente. «La vida real es demasiado complicada». «¿Qué les escribes?». «Preguntas, dudas, cosas que no me atrevo a decir en voz alta», confesó Lucía, jugando con los botones de su manga. «Como por qué duele menos descubrir que mi ex prometido y mi mejor amiga tenían una historia más compleja de lo que pensaba». Javier dejó de tocar, sus ojos encontrando los de ella. «¿Y por qué duele menos?». «Porque hoy conocí a alguien que me hizo recordar que el dolor no es lo único que existe», respondió ella, sorprendiéndose con su propia honestidad. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Desde el salón llegaban los acordes de Malamente de Rosalía, la canción favorita de Sofía, mezclados con risas y conversaciones. La primera regla, dijo Javier suavemente, era no besarnos. Era para mantener la farsa creíble, asintió Lucía, su corazón latiendo más rápido. ¿Y si ya no estuviéramos fingiendo? Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta del jardín se abrió de golpe. Era doña Carmen, su rostro iluminado por una sonrisa cómplice. «Ay, perdón por interrumpir», dijo, aunque su tono sugería que la interrupción era todo menos accidental. «Pero Sofía está buscando a su hermana para el brindis. Y Javier, cariño, ¿por qué no traes esa guitarra? La novia ha pedido específicamente que toques algo». Mientras seguían a doña Carmen hacia el salón, Lucía sintió la mano de Javier rozar la suya, un toque tan ligero como una promesa no dicha. En su libreta, la carta sin terminar esperaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía sentía que quizás las historias reales podían ser más hermosas que las ficticias. El salón parroquial brillaba con la luz cálida de las velas y el murmullo alegre de los invitados. Sofía,
Resplandeciente en su vestido de novia, abrazó a Lucía tan pronto como la vio entrar. «Lu, necesito que hagas algo por mí», susurró, sus ojos brillantes con una mezcla de felicidad y travesura. «Quiero que Javier toque, pero no solo. Quiero que leas una de tus cartas mientras él toca». «¿Qué? No, Sophie, yo no». «Por favor», insistió Sofía, apretando las manos de su hermana. «Vi tu libreta en el jardín. Sé que has estado escribiendo. Y después de todo lo que ha pasado hoy, creo que todos necesitamos un poco de verdad desnuda». Antes de que Lucía pudiera protestar más, Sofía ya estaba en el centro del salón, llamando la atención de todos. «Queridos amigos y familia, tengo una sorpresa especial. Mi hermana Lucía y Javier han preparado algo para nosotros». Javier, que acababa de afinar la guitarra en un rincón, levantó la mirada sorprendido. Sus ojos encontraron los de Lucía, transmitiendo una pregunta silenciosa. Con manos temblorosas, Lucía sacó su libreta. Entre sus páginas, una carta recién escrita esperaba ser leída. El aroma de su agua fresca de rosas parecía intensificarse con su nerviosismo. «Toca Mediterráneo», susurró a Javier mientras se acercaba al pequeño espacio que habían despejado para ellos. Como en el jardín, los primeros acordes comenzaron a flotar en el aire, suaves y melancólicos. Lucía respiró profundo y comenzó a leer. «Querido personaje sin nombre, hoy aprendí que las mejores historias no son las que escribimos en papel, sino las que el destino escribe para nosotros. Esta mañana entré en el coche equivocado, pero quizás era el único camino correcto». Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando fuerza. En la primera fila, doña Carmen sonreía con lágrimas en los ojos. Clara y Miguel, sentados en esquinas opuestas del salón, escuchaban con expresiones de reconocimiento doloroso. Y aunque el amor verdadero no siempre llega en el momento que planeamos, a veces llega exactamente cuando más lo necesitamos, como una canción que no sabías que estabas esperando escuchar. La música de Javier se entrelazaba perfectamente con sus palabras, como si hubieran ensayado durante años, en lugar de haberse conocido esa misma mañana. Sus dedos sobre las cuerdas contaban su propia historia de pérdida y esperanza. «Porque al final», continuó Lucía, su voz clara y firme, «el amor no se trata de perfección. Se trata de encontrar a alguien que entienda tus silencios, que respete tus cicatrices y que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo». En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Javier. La intensidad de su mirada hizo que su corazón saltara un latido. Alguien que te haga sentir que todas las canciones de amor finalmente tienen sentido. El último acorde de guitarra resonó en el silencio emotivo del salón. Por un momento, nadie se movió ni habló, como si temieran romper la magia del momento. Fue Sofía quien rompió el hechizo, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Pronto, todo el salón se unió en un aplauso conmovido. «Eso», susurró doña Carmen a nadie en particular, «no fue actuación». En medio del ruido y la emoción, Javier se acercó a Lucía. Sus manos, aún cálidas por las cuerdas de la guitarra, encontraron las de ella. «La segunda regla», dijo suavemente, «era tener una historia creíble sobre cómo nos conocimos». «¿Y?», preguntó Lucía, su corazón latiendo con fuerza. «Creo que acabamos de crear una mejor que cualquier ficción». La noche había caído sobre Madrid, y el salón parroquial vibraba con la energía de la celebración. Las luces tenues creaban sombras danzantes en las paredes, mientras la música llenaba cada rincón. Lucía, aún recuperándose de la intensidad del momento compartido con Javier, se encontró en el pequeño balcón que daba a la calle Embajadores. «Tu hermana está brillando», dijo Clara, apareciendo silenciosamente a su lado. El perfume caro que siempre usaba parecía fuera de lugar en comparación con el aroma suave de rosas de Lucía. «Clara, no creo que...». «Por favor», interrumpió Clara, su voz quebrándose ligeramente. «Necesito que me escuches. Solo una vez más». El sonido de «malamente» flotaba desde el salón, mezclándose con las risas y conversaciones. Lucía recordó todas las noches que habían bailado juntas esa canción antes de que todo se rompiera. «Cuando llegué a Madrid», comenzó Clara, sus manos aferrándose a la barandilla del balcón, «estaba perdida. El bebé, la pérdida, me estaba ahogando. Miguel fue amable, me escuchó, pero usarlo para escapar de mi dolor, arrastrándote en el proceso,
Es algo que nunca me perdonaré. Lucía permaneció en silencio, observando las luces de lavapiés brillar en la distancia. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Clara. Verte hoy con Javier. Así es como el amor debería ser, natural, sin artificios. Lo que tú y él tienen, incluso si acaban de conocerse, es más real que cualquier cosa que Miguel y yo construimos sobre mentiras. Desde el interior, la voz de doña Carmen llamó a todos para el baile de los novios. Clara se giró para irse, pero se detuvo. Javier es un buen hombre, Lucía. Cuando mi mundo se derrumbaba en Barcelona, él intentó sostenerme. No lo dejé. Pero tú lo miras como si pudieras ver su alma. Y él te mira como si por fin hubiera encontrado su hogar. Antes de que Lucía pudiera responder, Sofía apareció en el balcón, su vestido de novia brillando bajo la luz de la luna. ¿Interrumpo algo?, preguntó, aunque su tono sugería que la interrupción era intencional. Clara negó con la cabeza y se retiró silenciosamente, dejando a las hermanas solas. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, abrazando a su hermana. Es extraño, respondió Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de Sofía. Toda mi vida he escrito cartas a personajes ficticios, porque la realidad era demasiado complicada. Y ahora quiero escribir mi propia historia. Sofía sonrió, limpiando una lágrima que se había escapado por la mejilla de su hermana. ¿Sabes? Cuando te vi entrar en la iglesia esta mañana con Javier, supe que algo era diferente. Tú brillabas, Lu, como si por fin te hubieras permitido ser la protagonista de tu vida. Dentro del salón, la voz de Javier se alzó por encima del murmullo. Estaba de nuevo con la guitarra, pero esta vez tocaba algo diferente. Las notas suaves de La lengua de las mariposas, la película favorita de Lucía, llenaron el aire. «Ve», susurró Sofía, empujando suavemente a su hermana. «Tu historia está esperando». Lucía entró en el salón justo cuando Javier comenzaba a cantar. Su voz, suave y emotiva, transmitía algo más que música. Era una invitación, una promesa, una declaración. Miguel, que observaba desde una esquina, se acercó como si quisiera decir algo, pero doña Carmen lo interceptó hábilmente. «Algunas historias», dijo la anciana con firmeza, «necesitan espacio para florecer». Y mientras Javier cantaba, sus ojos fijos en Lucía, el mundo pareció detenerse. En ese momento, todas las cartas que había escrito a personajes ficticios parecían preparación para este instante, donde la realidad superaba cualquier historia que hubiera imaginado. La medianoche se acercaba en Madrid, y la celebración comenzaba a menguar. Los invitados se despedían poco a poco, dejando tras de sí copas de cava a medio beber y recuerdos de bailes compartidos. En un rincón del salón, Javier guardaba la guitarra en su funda con cuidado casi reverencial. «¿Sabes conducir?», preguntó Lucía, acercándose con 2 tazas de café con leche que había conseguido de la cocina parroquial. «¿Por qué?», respondió él, aceptando una de las tazas con una sonrisa curiosa. «Porque conozco un lugar», dijo ella, sorprendiéndose de su propia audacia. El aroma del café se mezclaba con su perfume de rosas y el logue esencia de él, creando una fragancia única que después siempre asociaría con esta noche. Media hora más tarde, el Seat León negro se detenía frente a una pequeña librería en Malasaña. Las calles estaban prácticamente desiertas, iluminadas solo por farolas antiguas que proyectaban un resplandor dorado sobre los adoquines. «Mi librería», explicó Lucía, sacando un juego de llaves de su bolso, donde supuestamente nos conocimos, según la historia de doña Carmen. Javier la siguió al interior. El espacio estaba en penumbra, con solo la luz de la calle filtrándose por los escaparates. Los estantes llenos de libros creaban sombras que parecían danzar en las paredes. «Aquí es donde vengo a escribir mis cartas», continuó ella, encendiendo una pequeña lámpara de escritorio que bañó el lugar en una luz cálida. «Es mi refugio». «¿Por qué me traes aquí?», preguntó Javier suavemente, sus ojos recorriendo los lomos de los libros con genuino interés. «Porque quiero escribir una última carta», respondió ella, sacando su pluma estilográfica. «Pero esta vez no será para un personaje de ficción». Se sentó en su escritorio habitual junto a la ventana que daba a la calle. Javier se apoyó contra una estantería cercana, observándola en silencio mientras ella comenzaba a escribir. «Querido Javier», leyó en voz alta mientras escribía, «esta mañana entré en tu coche por error, pero ahora sé que no fue un error en absoluto». Se detuvo,
mordiéndose el labio inferior. Es extraño. Siempre me resultó más fácil escribir a personas que no existen. Tal vez, dijo él acercándose, porque con ellos no arriesgabas tu corazón de verdad. Lucía levantó la mirada, encontrándose con sus ojos oscuros. ¿Y ahora? Ahora estás escribiendo una historia real, respondió él, inclinándose para leer lo que había escrito. Su cercanía hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Javier, susurró ella, las reglas que establecimos esta mañana se basaban en una mentira, completó él. Pero esto, tomó la carta a medio escribir, sus dedos rozando los de ella. Esto es verdad. En ese momento, el sonido de una guitarra llegó desde la calle. Un músico nocturno tocaba Mediterráneo bajo la farola, como si el universo estuviera empeñado en subrayar la perfección del momento. «Baila conmigo», dijo Javier, extendiendo su mano. «¿Aquí? ¿Entre los libros? ¿Qué mejor lugar para comenzar nuestra historia?» Y así, entre estantes llenos de historias de amor, Lucía y Javier comenzaron a bailar. Sus pasos eran lentos, sincronizados, como si llevaran toda la vida bailando juntos. El aroma a libros viejos se mezclaba con sus perfumes, creando una atmósfera íntima y única. «¿Sabes?», murmuró Javier contra su cabello. «Cuando mi madre murió pensé que nunca volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. ¿Y ahora?», preguntó Lucía, su cabeza apoyada en su hombro. «Ahora sé que el hogar no es un lugar», respondió él, sus dedos trazando suavemente las coordenadas tatuadas en su brazo. «Es un sentimiento. Es esto». La carta inacabada quedó sobre el escritorio, las palabras brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Pero algunas historias, como sabía ahora Lucía, no necesitan ser escritas para ser verdaderas. A veces, solo necesitan ser vividas. Una semana después, el amanecer encontró a Lucía sentada en su escritorio de la editorial, con una taza de café con leche enfriándose, junto a su pluma estilográfica. Frente a ella, un manuscrito esperaba sus correcciones, pero sus pensamientos estaban en otra parte. La puerta de su oficina se abrió suavemente. Era Sofía, bronceada y radiante después de su luna de miel en Galicia. «Tienes visita», anunció con una sonrisa cómplice en la sala de espera. «Sophie, tengo que terminar estas correcciones». «Lu», interrumpió su hermana, «a veces hay que dejar de editar la vida y empezar a vivirla». Con un suspiro resignado pero una sonrisa contenida, Lucía se levantó. Su vestido vintage de flores se movió suavemente mientras caminaba por el pasillo, el aroma de su agua fresca de rosas dejando un rastro sutil. En la sala de espera, doña Carmen conversaba animadamente con Javier, quien sostenía su guitarra y una pequeña caja envuelta en papel vintage. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó Lucía, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Verás, querida», comenzó doña Carmen con sus ojos brillantes. «Le conté a Javier sobre el concierto que organizamos cada mes en la residencia de ancianos, y pensé, qué mejor que tener a nuestro músico favorito y a nuestra escritora de cartas para amenizar la tarde». Javier se acercó extendiendo la caja hacia Lucía. «Pero antes, tengo algo para ti». Dentro de la caja había una pluma estilográfica antigua, similar a la que su abuelo le había regalado. Junto a ella, una nota: «Para escribir nuestra propia historia». «La encontré en una tienda de antigüedades en Lavapiés», explicó él. «El dueño me contó que perteneció a un escritor que solía decir que las mejores historias son las que el corazón escribe sin planear». Lucía acarició la pluma con dedos temblorosos. «Javier, yo...» «Espera», la interrumpió él suavemente. «Hay algo más que necesito decir». Sus ojos buscaron los de ella con intensidad. «Esta semana he estado pensando en volver a la música. No como antes, no en grandes escenarios, sino en lugares pequeños, íntimos, donde la música pueda tocar corazones de verdad, como la residencia», completó Lucía, entendiendo. «Exacto. Y me preguntaba, si quisieras ser parte de eso. Tú con tus palabras, yo con mi música». Doña Carmen, quien había estado observando la escena con lágrimas contenidas, intervino. «Y yo ya les conseguí su primer público». En ese momento, Sofía reapareció con un sobre en la mano. «Casi lo olvido. Llegó esta mañana». Era una carta de Clara con matasellos de Barcelona. Lucía la abrió con manos temblorosas. «Querida Lucía, he vuelto a casa, no para escapar esta vez, sino para enfrentar mi pasado. Ver el amor verdadero nacer entre tú y Javier
Me hizo entender que las segundas oportunidades existen, pero primero debemos perdonarnos a nosotros mismos. Lucía dobló la carta y la guardó en su bolso. Algunas historias necesitaban tiempo para sanar, y estaba bien así. «Entonces», preguntó Javier, extendiendo su mano hacia ella, «¿lista para nuestra primera actuación juntos?» Lucía miró a su alrededor, a Sofía, quien siempre había creído en los finales felices, a doña Carmen, quien había visto el amor verdadero donde otros solo veían una farsa, y finalmente a Javier, quien había entrado en su vida por error pero se había quedado por elección. «¿Sabes?», dijo ella, tomando su mano, «toda mi vida he estado escribiendo cartas a personajes ficticios porque tenía miedo de vivir mi propia historia. Pero ahora, susurró él acercándola, «ahora quiero escribir nuestra historia, y no necesito fingir nada». El sol de Madrid entraba por las ventanas de la editorial, bañando la escena en luz dorada. En algún lugar cercano, un organillero comenzaba a tocar Mediterráneo, como si la ciudad misma quisiera celebrar este momento. Y mientras Javier la atraía hacia sí, rompiendo finalmente aquella primera regla sobre los besos, Lucía comprendió que las mejores historias de amor no son las que se escriben en papel, sino las que se escriben en el corazón. Doña Carmen, discreta como siempre, tomó a Sofía del brazo y la guió hacia la salida. «Vamos, niña», dijo con una sonrisa sabia, «dejemos que estos dos escriban su propio capítulo». Y así, en una mañana cualquiera en Madrid, entre el aroma a café y libros viejos, dos corazones que se encontraron por error descubrieron que, a veces, los mejores finales son en realidad hermosos comienzos. Un año después, la librería de Malasaña había cambiado. Entre los estantes de libros antiguos, ahora había un pequeño escenario con un micrófono y una guitarra permanentemente instalada. Las paredes, antes desnudas, estaban decoradas con fotografías enmarcadas. Lucía leyendo, mientras Javier tocaba la guitarra en la residencia de ancianos. Doña Carmen rodeada de sus niños preferidos. Sofía sosteniendo a su bebé recién nacido mientras su hermana la abrazaba. Era viernes por la noche, y el local estaba lleno. Ya Noches de Letras y Acordes se había convertido en una tradición del barrio. Cada semana, Lucía y Javier combinaban música y literatura en un espectáculo íntimo que atraía tanto a vecinos como a turistas perdidos. Y para cerrar la noche, anunció Lucía, ajustando sus gafas de lectura, una carta especial. Javier, sentado en su taburete con la guitarra, comenzó a tocar suavemente los acordes de Mediterráneo. El público guardó silencio, reconociendo la canción que se había convertido en el himno no oficial de estas veladas. «Querido destino», leyó Lucía, sosteniendo la pluma estilográfica que Javier le había regalado. «Hace un año, entré en el coche equivocado y encontré el camino correcto. En la primera fila, Clara sonreía suavemente. Había vuelto a Madrid hacía unos meses, no para quedarse, sino para hacer las paces. Ahora dirigía un pequeño estudio de música en Barcelona, donde ayudaba a jóvenes músicos a encontrar su voz. Miguel había enviado una postal desde Londres, donde había aceptado un trabajo y empezado de nuevo. Su mensaje era breve pero sincero. «Gracias por mostrarme que el amor verdadero existe. Me alegro de que lo encontraras». Doña Carmen, sentada en su silla especial junto al escenario, asentía con satisfacción. Sus clases de amor verdadero y, como ella las llamaba, ahora incluían llevar a sus compañeros de la residencia a las actuaciones de Lucía y Javier. Y aunque algunos dirían que nuestra historia comenzó con una mentira, continuó Lucía, su voz mezclándose perfectamente con la melodía de la guitarra, yo sé que comenzó con la verdad más grande de todas, que a veces el corazón reconoce su hogar antes que la mente. Sofía, meciendo suavemente a su bebé dormido, intercambió una mirada cómplice con su hermana. El pequeño Lucas, nombrado en honor a su tía Lucía, ya mostraba una fascinación precoz por la música, especialmente cuando su tío Javier tocaba la guitarra. Y así, concluyó Lucía, dejé de escribir cartas a personajes ficticios, porque la realidad, con todas sus imperfecciones y sorpresas, resultó ser la mejor historia de todas. Javier tocó los últimos acordes y se levantó para unirse a Lucía. Su tatuaje de coordenadas ahora tenía una adición, la ubicación exacta de la librería donde habían bailado por primera vez. El público aplaudió,
pero ellos apenas lo notaron. Estaban perdidos en su propio mundo, como aquella noche entre libros y sombras. ¿Sabes qué día es hoy?, susurró Javier. El día que me subí al coche equivocado, sonrió Lucía. El día que el destino tomó el volante, corrigió él. Y mientras la noche de Madrid envolvía la librería en su manto estrellado, una nueva página esperaba ser escrita, porque algunas historias no necesitan un final, solo necesitan el coraje de seguir escribiéndose, día tras día, con el corazón como única brújula. Fin. Si el destino te pusiera en el coche equivocado, pero ese error te llevara al amor correcto, ¿tendrías el valor de reescribir tu propia historia? Así como Lucía encontró su voz a través de las cartas que escribía y Javier redescubrió su música, ¿cuál sería tu camino hacia un nuevo comienzo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.